Puedes tú pensar, es un Dios duro, es un Dios inquebrantable, es un Dios injusto, es un Dios sin misericordia. No, a todos aquellos pueblos que venían ante el temor del Dios de Israel, reconociendo sus faltas, Él los perdonó. Es una bendición estar con todos y cada uno de ustedes en estas nuevas palabras al corazón. Les bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo. Mi amor, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, gracias a Dios. Qué contento, bueno. sano. Bendecidos. Gracias a Dios al 100%. Gloria a Dios. Este es el día bueno, agradable y perfecto que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Así que es una orden, así, gócense en el Señor, alégrense en Él. Y pues tenemos para usted muchas palabras a su corazón. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo a lo largo de las redes sociales y por cuanto medio, ya sea GenesisHD.tv, que es nuestra página web, donde puede encontrar la transmisión de nuestro canal al 100% de su programación, ya sea también en la página de Facebook de Génesis Televisión. Sí. Si están teniendo una PC, una computadora, ahí pueden estar viendo en Facebook gratuitamente la transmisión de Génesis Televisión. Sí. Por la plataforma de Roku en los Estados Unidos y en cualquier lugar donde existe ese dispositivo, busque ahí en la selección de canales Génesis Televisión. Por AlphaVox, Génesis Televisión. Por Televisión Mexicana, ahí está Génesis Televisión. Bueno, por tantos dispositivos, sí. Por Génesis Radio. Saludos, Génesis Radio, ¿cómo están? Escuchándonos en este momento y estamos contentos de que esto suceda. Cúcuta, Colombia, Frecuencia F, saludos a todos por allá. Don Carlos Díaz, saludos, mucho, muy honrado de nuestra parte. Bueno, sí. Gracias a Dios. Y en la ciudad de Matamoros, a través de Easy. Compañía de cable Easy, y estaremos pronto en la ciudad de China, Nuevo León nuevamente. Ya nos están hablando de asignarnos un canal por ahí. Pues qué bendición. Cuántas oportunidades tengamos de hacer llegar el evangelio, la buena noticia de Jesucristo al mayor número de personas, pues estamos cumpliendo el propósito para lo cual Génesis Televisión existe y ha existido ya por 14 años y meses. Gloria a Dios. 14, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias difíciles, lo que Dios ha establecido es una ordenanza que Él mantiene. Y eso no solamente sucede en nuestro ministerio, sucede en todos aquellos que, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, puedan llegar a gozar de una vida plena y una vida abundante. Amén. Juan 10:10, Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y de esto hemos estado hablando, de los 7 elementos o 7 promesas proféticas por las cuales nosotros podemos experimentar con seguridad, en fundamento de la palabra, lo que es vivir la vida abundante en Jesucristo. Y apenas vamos en la número 1. Qué bueno, ¿no? ¿Sí? Todavía hay manera de seguir recorriendo mucho camino espiritual. Pero si estamos hablando de la primera promesa en cuanto a lo que la vida abundante nos regala, es ser perdonados. Sí, empezamos por ahí desde el principio y pues hemos estado viendo en pasajes bíblicos el fundamento de la palabra, ¿verdad? Para no tener temor a equivocarnos y que no sea la opinión de una persona o ni siquiera la experiencia o testimonio, sino lo que dice la palabra. Entonces, la palabra dice que hemos sido perdonados y parte de vivir como un perdonado es que empezamos a vivir esa vida plena y abundante a través de Jesucristo. Hay una palabra, una expresión que puede estar dando radicalmente la vida 180 grados de aquel que la da y quien la recibe, es te amo. Te amo es una palabra poderosa, te amo es una palabra efectiva, te amo es una palabra eterna, te amo es una palabra que viene de parte de Dios. Sí. Una segunda palabra que puede liberar, activar, accionar en bendición la vida de las personas es te perdono. Sí. La búsqueda de estas dos palabras, ¿verdad? En cuanto al amor y en cuanto al perdón van vinculadas, son como una especie de paquete plus, ¿verdad? Un paquete que viene completo. Sí. Y cuando nosotros podemos estar
conociendo, reconociendo, aceptando y valorando el perdón de Dios a nuestra vida, es mucho más práctico, posible, loable, inmediato, que entreguemos ese perdón a los demás. Pues sí, y algo que no nos enseñan mucho, bueno, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, y parte de esa oración que pues le hemos llamado el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Entonces, hay una condición para yo ser perdonada, ¿verdad? Que aunque el perdón está otorgado a través del sacrificio de Jesús, si yo le retengo los pecados o el perdón a otros que me han ofendido, también mis pecados van a ser retenidos. Porque si no, Jesús no hubiera dado esa parábola, ¿verdad? Del hombre que se le perdona una gran cantidad y después sale y le pelea a alguien que le debía una cantidad mínima y entonces no le quiso perdonar cuando a él se le había perdonado mucho. Y entonces dijo, pues tráiganlo y llévenselo a los verdugos. Y pues bueno, eso nos enseña que si nosotros hemos recibido un gran perdón, nosotros también inmediatamente tenemos que ir y perdonar si alguien nos ha ofendido. El poder de la plenitud que existe en el amor, pero el poder de la libertad que existe en el perdón son muy necesarios. Y estamos hablando de que uno de los aspectos proféticos bíblicos en la evidencia de la vida abundante que recibimos en Jesucristo es que hemos sido perdonados. Por eso es que brincamos de gozo, por eso es que vivimos alegres, por eso es que vivimos cada día valorando ese sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que me dio una vida abundante basada no en un castigo, no pagando el precio de mis faltas y mis pecados, que aún yo reconozco, merecía, pero que Él vino a pagar por mí. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en esta porción del apóstol Pablo, de la siguiente forma. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sabemos que Dios es rico y abundante en misericordia, en gracia. Una gracia es un favor. Una gracia es un regalo, gracia en ese cáliz, en ese acto de un detalle que viene a caer como un amor de alguien que te quiere regalar algo, pues tú no puedes pagar por él. No puedes pagar, es gratis, es gracia de Dios. Ese perdón de nuestros pecados por el mérito de Jesucristo es gratis. Es la riqueza de la gracia de Dios. Y en Jesús, por medio de su sangre, nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa? No es una manda, no es un acto religioso, no es algo que tengamos que cumplir en penitencia. Es la sangre preciosa del Hijo unigénito de Dios, Cordero limpio, puro y sin mancha. Es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el Salvador, que por medio de su sangre nos da esa posición de ser liberados a todos aquellos que creemos en su nombre. El amor de Dios, el amor es para todos, pero el perdón de Él no. El amor de Dios es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a Jesucristo. Pero el perdón de Él es para todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. He estado leyendo la Biblia una vez más, empezando de Génesis, y por ahí estar pasando algunos libros de números, que todo el mundo nos brincamos el libro de números, estar pasando los deuteronomios, estar pasando, pero específicamente en estar leyendo y llegar pues ya por ahí al libro de Josué, estar meditando sobre
cómo en todos los actos de posesión de la tierra prometida, Dios mandaba aniquilar a los adversarios, a los paganos, a los reyes y los reinos que no lo aceptaban o no lo reconocían o no tenían sus ordenanzas aplicadas a su vida. Y puedes tú pensar, es un Dios duro, es un Dios inquebrantable, es un Dios injusto, es un Dios sin misericordia. No, a todos aquellos que le reconocían como Dios, a todos esos pueblos que asumían la cobertura del pueblo de Israel, a todos aquellos pueblos que venían ante el temor del Dios de Israel, reconociendo sus faltas, Él los perdonó. Porque la misericordia de Dios siempre ha estado ahí, vigente para todo aquel que quiere alcanzarla, mi amor. Sí, sí. Pues tenemos suficientes ejemplos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero más ya en el Nuevo Testamento, ya todo el Antiguo Testamento trata acerca de Jesús, cómo va a venir el que va a venir. Y a partir del Nuevo Testamento es cuando Él ya viene, ¿verdad? Y se cumple toda la palabra, todas las profecías acerca de Él. Y todavía hay muchas cosas de los últimos tiempos que se están cumpliendo, pero todo tiene que ver con Jesús. Y todo tiene que ver con el perdón y todo tiene que ver con la salvación. Entonces, sí hubo pueblos que pues optaban por adorar esos ídolos, ¿verdad? Esos dioses, el Dagón y tantos dioses, imágenes que se hacían y pues no querían nada con el Dios verdadero, aunque se les compartía, se les predicaba de este Dios. Entonces, no es que el Señor aborrezca a unos y a otros no. Siempre tiene la oportunidad para todos y todavía tiene en Jesús, aunque Él vino y dio su vida por toda la humanidad, de todas maneras tiene que ver ahora con la decisión nuestra de realmente creer o no creer. Y no quiere decir que Dios no nos tenga a nosotros en ese amor, ¿verdad? En ese querer que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. No va a tener favoritos de nada más los mexicanos, nada más los de esta, o nada más los del pueblo de Israel, ¿no? Él extendió su gracia y su misericordia a todo el mundo y todos tenemos el libre acceso, pero como dices tú, y aquellos que le dan la espalda, aquellos que no quieren saber nada, aquellos que atacan, aquellos que dicen Dios no existe y aún así el Señor sigue extendiendo su misericordia, sigue dando oportunidad. Hay personas que hasta que están en el lecho de muerte, hasta el último momento dicen, ay, sí, te acepto. Entonces tuvieron la oportunidad de vivir una vida abundante, pero no la vivieron, sino pues hasta el final. Y sabemos que ya la vida eterna, el Señor, como lo prometió, al que acepta a Jesús como Salvador, la va a tener, pero se perdieron la oportunidad de durante toda su vida haber vivido esa vida abundante. Y esa vida abundante es producto de un pacto. Dios es un Dios de pactos y Dios va a cumplir su palabra. Y si te dice, ven y ponte a cuentas conmigo y yo voy a hacer de ti una nueva persona a través de quitarte la sentencia, el pecado. Estaba tratando de buscar una historia de un pueblo que se acerca a Josué y que ellos prepararon toda un montaje para acercarse al pueblo de Israel y no ser destruido. Entonces vieron todo lo que estaba aconteciendo con los reyes de esto que Dios estaba haciendo, respaldando a Josué y a todo el ejército con todas esas conquistas y dijeron, nos van a matar. Entonces prepararon su pan viejo, sus vestidos todos rasgados, sus cueros de vino todos ya endurecidos
y fueron y se presentaron a Josué y a los suyos diciéndoles, es que venimos de lejos y tememos a Dios y queremos que ustedes nos den cobijo. Josué, dice la Escritura, no consultaron a Dios, pero les dieron el pacto y la promesa de que ellos iban a ser recibidos ahí y que iban a estar bajo su cobertura y que su vida iba a ser resguardada. Al poco tiempo, como al tercer día, descubren que es un pueblo que es vecino de ellos, que es un pueblo que tenían que ser aniquilados. Pero, como los príncipes de Israel ya le habían dado la promesa a esos que les iban a resguardar la vida, pues Josué dijo, tenemos que cumplir la palabra. No podemos matarlos, no podemos aniquilarlos. Tienen que estar ahora viviendo con nosotros y les daremos ese cobijo por cuanto se habló una palabra para protegerlos y para bendecirlos. Y en esa condición, pues ya los pusieron a ellos a estar encargándose de la carpintería, de la labranza y de cosas así, artesanales y manuales, para estar pues apoyando y bendiciendo al pueblo, ¿no? Recuerdo también a la ramera Rahab, que dijo, solamente les pido, resguarden salvación para mí y para mi casa, porque sé lo que Dios está haciendo. Y todo el pueblo aquí está sin aliento. Y ellos dijeron, adelante. Si tú haces esto del listón rojo y lo que sabemos, ninguno de los tuyos va a ser afectado. ¿Y qué hizo Josué después de la posesión de esa población? Dijo, solamente esa casa de Rahab, no sea tocada, porque se dio una palabra en bendición. Entonces, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que si dice, te perdono. Y guarda el pacto y las misericordias, ¿verdad? Y si aún estos hombres, ¿no? Josué y todos pudieron guardar ese pacto, esa palabra, con mayor razón Dios, ¿verdad? Va a guardar el pacto lo que ha declarado para nosotros. Por eso dice la palabra, pues tengo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. Y a veces no escogemos bien, no escogemos hacer lo correcto y andamos recibiendo males en carne propia por nuestras malas decisiones, no porque Dios nos haya castigado. En Jesucristo encontramos la vida abundante. Él así lo declara, si tú crees en mí, yo te voy a dar vida, y una vida que es abundante. Y la vida abundante tiene muchas características de estar viviéndose día con día y a través de la revelación de ser absoluta, total, genuina y eternamente perdonado. Es un acto de vivir en plenitud y en libertad como ningún otro estilo de vida se puede practicar. Claro. Si vamos nosotros a esta porción de Efesios, o es Colosenses, creo la que sigue, Colosenses 1, 13 y 14, Colosenses 1, 13 y 14. ¿Lo encontraste tú? Sí, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ya lo habíamos mencionado, por la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados, pero por la misma sangre existe una transportación de nuestra vida, del mundo de oscuridad, de tinieblas, de dolor, de amargura, de quebranto. El perdón por la sangre de Jesucristo nos transporta, dice la Escritura, a el reino de su amado Hijo. Reino de paz, reino de luz, de bendición, de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de fe. Dice el apóstol Pablo que en otro tiempo nosotros andábamos sin Dios, sin esperanza, ahí revolcados en nuestros pecados. Bueno, tú no, tú siempre has sido bien hermosa, tú la verdad, olvídate, es otra historia. No, igual que todos necesitamos bastante del perdón de Dios. Y en Jesucristo hemos sido
trasladados. Somos nosotros mismos. Recuerdo aquella serie de Viaje a las Estrellas. Era un aparato donde se ponían parados ellos y los desintegraban y ya los hacían aparecer, los trasladaban al planeta y ya, su cuerpo aparecía ahí. Eran los mismos. El mismo Capitán Kirk, se llamaba él, que dejó la nave en el transportador, se hizo ahí, se desmaterializó, se vuelve a materializar allá en el planeta. Y ya. Es la misma imagen. Somos nosotros mismos. Somos el mismo Capitán Kirk, el mismo Capitán Tony, la misma Capitán Ceci. Trasladados. Nos sacó de ese entorno. Gracias a Dios por el perdón. La vida abundante en Jesucristo se manifiesta en que Él nos trasladó. Somos nosotros mismos ahora teniendo una nueva persona. Todo es hecho nuevo para nosotros. La bendición rica y abundante en Jesucristo nos hace gozar de un estilo de vida pleno sin dejar de ser las personas que somos en cuanto a físico, en cuanto a condiciones de edad, en cuanto a condiciones de nuestra humanidad. Pero toda la contaminación del pecado, toda la suciedad, toda la impureza de nuestra vida fue filtrada. Ahora somos libres. Características proféticas de la vida abundante en Jesucristo. Somos perdonados, mi amor. Qué hermoso el perdón de Dios. Y sí, y trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable, con una nueva naturaleza, con un nuevo nacimiento, con una vida totalmente nueva, con nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo no podemos vivir y esperar la venida de Cristo o ese tiempo donde pasaremos toda la eternidad? Es que no solamente la vida abundante va a ser durante el tiempo que estemos en la tierra, sino sabemos que cuando seamos llamados, cuando nos llegue la hora, vamos a estar directamente llegando a la vida eterna junto con Dios y estaremos por siempre y siempre y siempre. Y eso es muy, muy hermoso, es una promesa preciosa de esta vida abundante que el Señor nos da, empezando por el perdonarnos. Y el sabernos perdonados nos tiene que dar paz, nos tiene que dar alegría, nos tiene que no estar sintiéndonos culpables, porque a veces llegamos al Señor y le pedimos perdón y nosotros tenemos aún que reconocer que hemos sido perdonados, porque a veces el Señor nos otorga su perdón y nosotros seguimos sintiéndonos como que todavía somos culpables, ¿verdad? Y como que es que no creo que Dios me haya perdonado. No, es que yo no creo. ¿Cómo que no vas a creer? Entonces, no podemos hacer a Dios mentiroso. Si el Señor dice que nos perdona, pues nos perdona. Pero siempre habrá un espíritu, recuerda otra vez la porción donde empezamos esta enseñanza, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y como esto es en el aspecto espiritual algo tan trascendente de poder marcar radicalmente la vida de la persona hacia una dirección, siendo transportado del mundo de oscuridad al mundo del reino del Señor o a la dimensión de su plenitud, Satanás siempre va a estar queriendo volverte a atar. Satanás siempre va a querer, una vez más, engancharte, y él es el acusador de Ceci. Es el acusador de Tony. Y va a traer, tú eres culpable. No, pero es que yo fui perdonado. Tú eres culpable. No te hagas. Tú eres culpable. No puedes escapar. Y esa acusación es una lucha espiritual. Es una lucha donde auténticamente viene este ladrón a querer robarte una vez más aquello que tú ya ganaste en Jesucristo. Pues sí, a engañarte. Porque si no conoces la palabra o si no conoces que ya has sido perdonado y que eres libre y que ese perdón es genuino y es total, puedes escuchar esa voz que te dice que no es cierto y que tú te puedes sentir todavía con esa falta de perdón, con ese estar viviendo una vida
¿verdad? Semi libre. Ahorita me siento libre, pero al rato viene otra vez el pensamiento que me dice que yo sigo igual y que sigo sin ser perdonado, y viene esa lucha interna. Por eso necesitamos la palabra y necesitamos la fe para caminar realmente como libres, como perdonados. Y ahora sí, Primera de Juan 1:9 establece este cierre en cuanto a esta primera característica bíblica. Hay infinidad de argumentos para poder nosotros estar experimentando la vida abundante en Jesucristo. Nosotros estamos seleccionando 7 principios bíblicos, 7 actitudes, 7 aspectos proféticos de la evidencia del comportamiento de esta vida abundante. No significa que sean los únicos. No. Es infinidad de elementos bíblicos que nos dan la plenitud de esa vida abundante. Pero el número 1, estamos hablando del perdón. Y con este versículo cerramos el número 1 del perdón, que dice... Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que le invitamos a hacer? Lo que la Escritura dice. Confiese sus pecados. El día de hoy póngase a cuentas con Dios. Confiese sus faltas, confiese sus errores. No tiene que ir a un lugar, no tiene que buscar un confesionario, no tiene que buscar una religión determinada, no tiene que buscar un sacerdote, un pastor, para estar abriendo en este momento su boca y confesar las faltas que ha tenido a través de tal vez toda la historia de su vida. En este momento, abra su boca. En este momento donde nos está viendo, donde nos está escuchando, confiese su equivocación, confiese su pecado. ¿A quién? A Dios. Confiese al Espíritu Santo. Escúchese usted decir: me arrepiento de este pecado, me arrepiento de estas faltas, me arrepiento de este comportamiento. Y reciba el perdón de Dios, que es una garantía que en Jesucristo sigue vigente para todo aquel que auténticamente se arrepiente. Haga esta oración que mi esposa le va a estar instruyendo para que usted reciba el perdón de sus pecados, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y sea transportado al reino glorioso y amoroso de Jesucristo. Mi amor. Sí, bueno, pues si usted ha creído en toda esta palabra, le puede decir: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Reconozco que he pecado y pido que me perdones. Gracias por tu sangre derramada para el perdón de mis pecados. Recibo tu perdón y te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y seas mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Y si usted hizo esa oración, nos gustaría mucho conocerle, nos gustaría mucho que nos diera comentarios, nos gustaría mucho estar ayudándole a seguir creciendo sin ningún otro compromiso en la relación con Jesucristo. Mientras todo eso sucede, nosotros lo esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios los bendiga les bendiga a todos. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.